Hola, este video tiene por finalidad estudiar circuitos. El primer circuito que vamos a estudiar es un circuito en serie. Tenemos la figura de este circuito. Vamos a partir con la intensidad de la corriente convencional que parte del polo positivo y llega al polo negativo de la fuente. La corriente real es parte del que es el flujo de electrones, partiría del punto negativo en sentido contrario al punto positivo. Nosotros vamos a trabajar con la corriente convencional, que parte del punto positivo al negativo, que dice que son las cargas positivas las que se mueven, pero en realidad, en términos reales, son las cargas negativas. Para asuntos de análisis de circuito, vamos a considerar que son las positivas las que se mueven, ¿ya? Por eso es convencional. Entonces, en los extremos de la batería hay un voltaje de 30 volt, resistencia 1, 10 ohm, resistencia 2, 5 ohm. Vamos a calcular el R total. Para calcular la resistencia total del circuito, hay que sumar R1 más R2. Al realizar esta suma, la resistencia total nos da 15 ohm. Acá tenemos el valor. Con este valor nosotros podemos calcular ahora la intensidad de la corriente eléctrica. Vamos a dividir el voltaje, en este caso la variación de voltaje partido por el R total, realizando la operación matemática. 30 lo divido por 15 y eso da 2 amperes, que sería el valor de la intensidad de la corriente eléctrica en cualquier punto del circuito. En este caso tiene el mismo valor, ¿ya? Recuerden que la intensidad tiene un solo camino, aquí lo estamos viendo, ¿ven? Un solo camino. Después podemos calcular el voltaje en los extremos de cada resistencia. Por poner un ejemplo, aquí vamos a calcular el voltaje AB en el extremo de la resistencia R1, intensidad por R1, y nos daría 20 volt, que es el valor que tenemos ahí. 20 volt. Después podemos calcular el voltaje entre el punto B y C. B y C, ahí ven. Voltaje BC. Multiplicamos la intensidad por el valor de la resistencia y llegamos a este valor que es 10 volt. Ahí. Si nosotros sumamos los voltajes en estos puntos AB más el voltaje BC, tenemos que la suma de ellos nos tiene que dar el voltaje en los extremos de la batería. Ahí. Entonces aquí tendríamos el voltaje. Ahora, si nosotros quisiéramos calcular cuánto vale el voltaje en el punto A, cuánto vale el voltaje en el punto B y cuánto vale el voltaje en el punto C, vamos a realizar lo siguiente. Primero, nos vamos a fijar en el voltaje de la fuente. Aquí, voltaje de la fuente en este sector. Aquí, en este sector que está aquí. Entonces nosotros tenemos una diferencia de voltaje, 30 volts. Entonces vamos a considerar que el punto positivo, vamos a considerar que el punto positivo está a 30 y el punto negativo está a 0. ¿Ya? Esa es la consideración que vamos a hacer. Si yo hago la diferencia que aparece aquí, voltaje más 30 menos el voltaje en el punto negativo, 0. Entonces, al realizar la resta, ahí llegaríamos a este valor. ¿Podrían ser otros? Sí, pueden ser otros, pero para hacerlo más sencillo,
vamos a considerar que el negativo es 0. Yo acá en este lado, por ejemplo, podría colocar 60 en el más, 60, y en el negativo 30. Y al realizar la resta, nuevamente me daría 30. Pero para hacerlo más fácil, vamos a considerar el positivo 30 y el negativo 0, para que sea más sencillo. Ahora, ¿qué consideraciones hay que hacer? Como esto es un cable, y vamos a considerar ahí que la resistencia en un cable es 0, entonces el voltaje en este punto es el mismo voltaje que está acá. ¿Ven? Porque hay un cable, entonces el voltaje es el mismo. Entonces tendría el mismo voltaje. Y eso esa misma idea la vamos a aplicar en este sector. Aquí. Ahí. Como es un cable, resistencia 0, entonces el voltaje de ahí yo lo puedo trasladar a este punto de aquí. Entonces ahí ya sabemos, ¿ven? Ya sabemos que el voltaje en el punto A, ¿cuánto vale? 30, que es el voltaje en el más, y el voltaje en este sector, en el punto C, que en este caso para el dibujo es 0, ¿ven? Ahí. Y ya tenemos esos valores. Sería la forma de calcularlo. Ahora nos faltaría cómo podemos calcular el voltaje en el punto B. Entonces aquí vamos a decir lo siguiente, miren. Si aquí, en este punto yo tengo 30 volts, y al pasar aquí por la resistencia, el voltaje cae en 20, hay una caída de voltaje, ven, 20, que lo calculamos aquí. Entonces, este punto, ¿a cuánto voy a llegar? Si partí con 30 y hay una caída de 20, entonces mi voltaje acá serían 30 menos 20 y eso va a dar 10. Y ahí nos daría el voltaje en el punto B. Sería 30 menos 20, nos va a dar, ahí si quieren colocamos un signo igual, nos daría el resultado. ¿Ven? Parto con 30, hay una caída de ¿cuánto? Hay una caída de 20 volts, entonces ¿a cuánto voy a llegar? A 10. Ahora, en el punto 0 yo podría decir, parto con 10, el voltaje C va a ser igual. Parto con 10 menos lo que cae en la resistencia 2. ¿Cuánto voltaje? Cae 10. Entonces el voltaje en el punto C va a ser ¿cuánto? 0 volt. De ahí puedo obtener el valor en ese punto. Pero también lo habíamos calculado de la otra forma que aparece aquí, que el punto negativo está a 0 y como tengo un cable lo puedo trasladar y llegar a este lado de acá con el voltaje y decir que eso es 0. Y aquí tendríamos los resultados del circuito en circuito serie. Ahora, vamos a estudiar en esta página que está aquí cómo funciona este circuito. Lo que hicimos anteriormente fue realizar cálculos. Cómo calcular el voltaje, cómo calcular la intensidad, el R total, los voltajes que cae, el voltaje entre los puntos A, B, entre el voltaje entre los puntos B, C, después calcular el voltaje precisamente en el punto B, saber el valor de la intensidad. Pero ahora vamos a ver cómo funciona. Entonces, tenemos este circuito y vamos a partir con el R total. El R total es mayor en valor a las resistencias conectadas al circuito. Siempre que ustedes calculen el R total, tiene que ser mayor, vean, a las resistencias conectadas al circuito. Primera cosa. Segundo, la intensidad tiene un solo camino en el circuito, ¿ven? Convencional ahí, partimos y tiene un solo camino, ¿ven? Un solo camino.
La intensidad tiene el mismo valor en cualquier parte del circuito. Si yo quisiera medir aquí la intensidad, quisiera medirla acá en este punto, en ese punto, en ese punto, el valor de la intensidad es el mismo que para el ejercicio anterior, en este caso era 2 amperes, ¿ven? 2 amperes. El voltaje de la fuente se distribuye entre las resistencias conectadas al circuito. ¿Qué quiere decir? Este voltaje que está aquí se va a distribuir entre esa resistencia y esta resistencia. Entonces ahora si ustedes se fijan, aquí tenemos la distribución, ¿ven? Se van a distribuir voltaje AB más el voltaje BC. Donde hay más resistencia, más voltaje necesito para que circule la misma cantidad de corriente, de intensidad. Y donde hay menos resistencia y menos dificultad, entonces necesito destinar menos cantidad de energía para mover esas cargas, ¿ven? Por unidad de carga que deseo trasladar. Entonces por eso necesito menos. Es importante, donde hay más resistencia, más voltaje voy a utilizar para mantener el flujo. Por mientras que en la otra, cuando hay menos resistencia, menos voltaje. Ahora, ¿cómo funciona? Al cortar, por ejemplo, aquí nos dice, mire, ¿qué pasaría si estas son ampolletas, ya? Y usted corta el cable en el punto A, deja de funcionar. Si estas fueran ampolletas, estas resistencias, deja de funcionar. Si lo corta en el punto B, deja de funcionar. Si lo corta en el punto C, no funciona. ¿Qué quiere decir? Que en cualquier parte del circuito que ustedes corten el cable, las ampolletas, en este caso si fueran ampolletas, se apagan, deja de funcionar el circuito. Son cosas importantes de tener presente en circuito serie. Ahora vamos a pasar a otro tipo de circuito, circuito paralelo, que aquí aparece. Entonces ahora vamos a ver cómo calcular primero la resistencia total. Entonces la resistencia total la vamos a calcular de la siguiente manera. Ya no debemos utilizar la operación matemática suma. Vamos a utilizar aquí sumar fracciones. Esta es la expresión matemática que permite calcular el R total. Entonces aquí anotamos nuestra expresión 1 partido por R total. R1 vale 20 y la otra vale 1 partido por 30, que es el valor de nuestra resistencia. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Buscar qué número tienen en común. En este caso colocamos el 60. Entonces aquí tenemos que producir la igualdad. ¿Qué número multiplicado por 20 da 60? 3. Multiplicamos arriba y abajo. Y lo mismo hacemos para el otro sector. Si esto es 20, es 30. Multiplicamos por 2, nos daría 60. Y arriba multiplicamos por 2. Entonces nos queda 20 por 3, 60. 3 por 1, 3. Más, multiplicamos abajo 30 por 2, 60. Y 2 por 1, 2. Y sumamos estas fracciones. Mantenemos el denominador. Suma de fracciones de igual denominador. Y se suma lo que está arriba y nos quedaría este resultado. Esto es importante tenerlo presente. ¿Cómo voy a resolver esto que está aquí? Ya. Yo lo hice de la siguiente manera. Voy a multiplicar cruzado. Voy a multiplicar 60 por 1, lo vamos a hacer por paso, ¿ven? 60 por 1 y RT por 5, nos queda 5 RT. ¿Está bien? Y después que tengo esta expresión que está aquí, por supuesto la palabra clave que siempre ahí hemos anotado, despejar. Entonces ahí dejamos RT solo y llegamos al valor de la resistencia total, 12 ohm. Y ahí tenemos nuestro valor de la intensidad, perdón, tenemos nuestro valor de la resistencia total del circuito, 12 ohm. Ahí un breve paréntesis porque abajo estaba la intensidad. Estaba adelantando ahí el resultado. No, en este caso el R total nos dio 12 ohm. Ahora nos piden calcular la intensidad de la corriente eléctrica.
Entonces aquí es importante, yo siempre he dicho ahí, hay que seguir la trayectoria de la intensidad. Recuerden que estamos usando la convencional, que parte del punto positivo, ahí de la fuente, avanzamos, 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 sigue avanzando. Y al llegar a este camino, al llegar ahí, al llegar a ese punto, la intensidad encuentra dos caminos, ¿ven? Entonces aquí esto, por comodidad, vamos a llamar intensidad 1, porque este es R1, y aquí en este sector esto va a ser I2. Vean, hay una separación. Y cuando la intensidad se separa, quiere decir que las resistencias están conectadas en paralelo. Vean, ahí está. Después llegan a este punto y vuelve a aparecer el valor de la intensidad total. Entonces esta es la forma de distinguir, una de las formas de distinguir cuando están en paralelo, que la intensidad tiene más de un camino para llegar al otro extremo. Por mientras que en el circuito en serie tenía un solo camino, aquí tiene más de un camino. Entonces ahora nuestra primera finalidad va a ser calcular el valor de la intensidad. Entonces, como tenemos el valor del voltaje, en este caso son 24 volts entre los extremos, se divide por el R total y llegamos a un valor de 2 amperes. Entonces aquí yo podría anotar, miren, en este sector yo tengo un valor de 2 amperes y en este sector tengo un valor de 2 amperes. Entonces ahora está la pregunta, ¿cómo se va a distribuir la intensidad de la corriente eléctrica cuando llegue a este sector? Porque aquí se divide. Se puede dividir en dos partes iguales o en una parte la intensidad de arriba es mayor, la de abajo es menor, o al revés. ¿Cómo se puede saber eso? Esto se puede saber por los valores de la resistencia. En este caso, por ejemplo, como la resistencia 1 es menor, entonces como hay menos dificultad, va a pasar más intensidad por la parte de arriba. Y en la de abajo, como la resistencia es 30, hay más dificultad, entonces va a pasar menos intensidad por aquí. Si las dos fueran iguales, se divide en cantidades iguales, que en este caso si es 2 amperes, cada una vale 1 amper. Eso hay que tenerlo presente. Cada vez que ustedes miren un circuito paralelo, se tienen que fijar en los valores de las resistencias y ver. Si son iguales, quiere decir que la corriente que llega aquí se divide en partes iguales. En este caso, como la resistencia R1 es más pequeña que R2, entonces por arriba va a pasar más. Por arriba va a pasar más intensidad y por aquí va a pasar menos. Veamos el cálculo. Pero para hacer el cálculo tenemos que fijarnos en esto primero, lo que vimos anteriormente. El punto más es 24. Recordar, 24 volt. Y el punto menos, 0. Como tenemos un cable, aquí hay un cable, este voltaje de aquí es el mismo de arriba, entonces este vale 24, ¿ven? Ahí el número que se vea, 24. De ahí ya coloquemos la unidad. El otro punto de arriba, como es un cable, también vale 24, ¿ven? Y este punto de abajo, como es un cable, también vale 24 volts. Entonces todo este sector que está aquí, todo este sector, tiene un voltaje de 24, que es el voltaje de la fuente, porque hay un cable. En el caso que existiera una resistencia, por ejemplo, en esta parte de ahí pusiéramos una resistencia, esto ya no vale 24 porque el 24 llegaría hasta ahí, no va hasta ese punto, hasta ahí. Pero en este caso, como tenemos todo este sector con un cable, entonces yo puedo trasladar a todo este sector el mismo voltaje. Para el otro lado pensamos de la misma forma, ¿ven? Como todo esto es un cable, este punto de aquí es 0, ¿ven? Avanzamos aquí un cable, este punto de aquí es 0. Y acá 0. ¿Qué quiere decir? Y aquí hay un concepto fundamental. En paralelo, cada resistencia recibe el mismo voltaje.
que ojo, que para este ejemplo, nomás solamente para este ejemplo, es el mismo voltaje de los extremos de la batería. Pero esto no va a ocurrir siempre, va a depender del modelo, del tipo de circuito que uno tiene presente ahí, en este caso en la pantalla. Entonces, si queremos calcular la intensidad, ven, calculamos la intensidad 1, es el voltaje. ¿Cuánto vale el voltaje? 24. Y lo divido por el valor de la resistencia en ese sector y nos dio 1,2. Y dijimos, donde hay menos resistencia, va a pasar más intensidad. ¿Ven? De los dos que teníamos, pasó 1,2 por ese sector. Y en el de abajo, como también tenemos el mismo voltaje, por eso ahí 24, lo divido por 30 y nos da 0,8. Más resistencia, menos intensidad. Lo que habíamos dicho al principio. Y aquí, tener presente este dibujo que está aquí es importante ahí, ¿ven? Llega a los 2 amperes y nos preguntamos, ¿cómo es la distribución? Arriba es 1,2 amperes y abajo 0,8. ¿Por qué? Porque los valores de resistencia son diferentes. La parte de arriba es menor y la parte de abajo mayor en resistencia. Por eso si hay en la parte superior menos resistencia, más intensidad, por eso vale 1,2. Y en la de abajo, como hay más resistencia, que es 30, hay menos intensidad, 0,8. Y tenemos esto que está aquí, tenerlo presente, intensidad 1 es la suma de I1 más I2. Realizamos la operación con los valores y llegamos a nuestro resultado de 2 amperes. Y aquí tenemos el desarrollo del ejercicio. Sigamos. ¿Cómo funciona ahora este circuito paralelo? Esto es importante, bueno, todo es importante en realidad, pero también es destacarlo aquí. El R total en un circuito paralelo siempre es menor, vean, siempre es menor en valor a las resistencias conectadas a él. Si nosotros nos trasladamos a la página anterior, vean el R total, ¿cuánto nos dio? En este caso, 12 ohm. ¿Y cuál es el valor de cada resistencia? En la primera tenemos 20 y la otra tenemos 30. ¿Ven? Entonces el R total siempre es menor. Eso es importante tenerlo presente. ¿Ya? Siempre es menor. Cada vez que ustedes calculen el R total en un circuito paralelo, la resistencia total les tiene que dar menor en el sector que lo están calculando, que esté en paralelo, por supuesto. Ahora, eso es con respecto a la intensidad, con respecto al R total, que aquí tenía la palabra intensidad nuevamente. Ahí. Ahora hablemos sobre la intensidad. La intensidad tiene más de un camino para llegar del punto positivo al negativo. ¿Ven? Llega ahí este sector y aquí tenemos, ahí ven, 2 caminos. Entonces puede ir por la parte superior, puede ir por la parte inferior, nuevamente se van a juntar, van a llegar ahí y después siguen su camino, su trayecto hasta llegar al punto negativo. Recuerde, convencional, corriente convencional. ¿Ya? Ahora, el voltaje tiene el mismo valor en cada resistencia conectada al circuito. Si vamos a comentar el voltaje, como lo hicimos recién, el voltaje tiene el mismo valor. Ya hicimos el análisis, lo fuimos mostrando aquí, ¿ven? Si arriba el punto más es 24, como hay un cable, el voltaje se trasladó hasta este sector, 24 en estos 3 puntos que están ahí. Y después lo mismo hicimos para el otro sector, que esto es 0, el cable 0, el punto negativo. La resistencia del cable también es 0 ohm, el otro es volt. Entonces aquí tenemos este punto de ahí, este punto de ahí, este punto. Entonces cada resistencia en este caso, para resolver el ejercicio,
tiene el mismo voltaje, ¿ven? Que para este caso, ojo, que para este ejemplo nomás, utilizamos el voltaje entre los polos de la batería. Ahora, ¿cómo funciona? Aquí vamos a empezar a cortar el cable, ¿ven? Al cortar el cable, ¿qué es lo que ocurre? Si yo corto el cable en el punto A, ahí en ese sector, y estas fueran ampolletas, dejan de funcionar, ¿ven? No funciona. Si yo corto ahora en el punto B, la corriente, la intensidad encuentra otro camino y se va por acá, ¿ven? Circula por R2 y funciona, ¿ven? Funciona. Si ahora yo corto el punto C, ¿ven? Entonces la intensidad que viene por aquí se va por este tramo de arriba. Siempre tiene otro camino para seguir, ¿ven? Y va a seguir por ahí. Funciona. Y al cortar en el punto D, por ejemplo, si yo corto aquí ahora, ya deja de funcionar, ¿ven? Entonces hay que tener presente en qué parte yo puedo cortar el circuito. Entonces ahí puedo lograr apagarlo totalmente o una parte del circuito. Eso va a estar presente ahí, por eso puse el punto A, el punto B, el punto C y el punto D, para que tengan presente ahí qué ocurre en cada uno de esos puntos si ustedes desean cortar ahí el cable. Y recordar que en este caso, como tengo dos resistencias conectadas ahí, la intensidad total es la suma de I1 más I2. Entonces aquí tenemos algunas ideas que yo necesito presentar con respecto al circuito paralelo en cuanto al R total, que siempre es menor a las resistencias conectadas en el tramo que están en paralelo. La intensidad tiene más de un camino para circular para llegar del tramo positivo al tramo negativo. Y en cuanto al voltaje, cuando las resistencias están en paralelo, siempre reciben el mismo voltaje. Ahora vamos a realizar este ejercicio en la cual vamos a estudiar si está en serio o en paralelo. Entonces, para saber y obtener la información, yo siempre comento seguir el tramo, el trayecto de la intensidad convencional ahí. Parto del más, avanzo con la intensidad, ahí vean, avanzo con el lápiz, llego hasta este punto, llego ahí, se divide. Entonces aquí vamos a tener una intensidad número 2 porque la resistencia es 2, pues nada más que por eso. Y de aquí para abajo pasamos por este sector. Aquí tenemos la intensidad 3, avanzamos, se juntan y nuevamente tenemos aquí la intensidad. Entonces en este tramo, en este sector aquí, como hubo una separación de intensidad, vamos a decir que en el sector A está conectado en paralelo. Tenemos el voltaje en los extremos, 1,5 volt, y nos piden, calcule qué cosa, R total, intensidad, voltaje entre los puntos A y B, voltaje entre los puntos BC, intensidad número 2, intensidad número 3, voltaje A, voltaje B, voltaje C. Ya tenemos varias cosas que calcular. Entonces aquí vamos a partir en el sector A y como sabemos que está en paralelo, ya sabemos que tenemos que utilizar fracciones, ¿ven? Entonces nos quedó un tercio más un sexto. Entonces ahí tenemos que buscar qué número tienen en común. En este caso es el 6. Entonces abajo multiplico por el 3, lo multiplico por 2. Y arriba también lo multiplico por 2 y nos queda 2 partido por 6 más 1 partido por 6. Fracciones, suma de fracciones con el mismo denominador. Y nos quedó RA 3 partido por 6. Si yo lo giro o lo puedo despejar como lo vimos anteriormente en el ejercicio, llegamos aquí a 2 ohm. Ahí está. Ahí tenemos el valor, ahí
cambiamos y llegamos a que la resistencia en este sector, es de 2 ohm. Aquí ven, en este sector de ahí. Entonces ahora yo recomiendo, es recomendación, nada más dibujar nuevamente el circuito, pero ahora ya saco este tramo, ven, ese tramo saco y lo reemplazo por una resistencia de 2, que es el sector A, ya, este tramo. Entonces ahora tengo este circuito que está aquí, ven, que lo puedo analizar y lo puedo calcular lo que me piden y ahora voy a utilizar parte de este circuito para facilitar la tarea, solamente para facilitar, nada más que eso. Entonces aquí calculamos el R total, que sería R1 más RA, que sería del sector A. Entonces ahora nos queda 5, ¿ven? Porque ahora este circuito está en serie, entonces el R total nos dio mayor. Vean, aquí el R total en paralelo nos dio menor. Tenemos 3 y 6 y acá el R total nos dio 2 ohm. ¿Ya? Para tenerlo presente ahí, de acuerdo a los conceptos que vimos en las páginas anteriores. Una vez que tengo el R total, yo puedo calcular el valor de la intensidad. ¿Ven? Ya tenemos esa parte de ahí. La intensidad, voltaje partido por R total, realizamos la división y llegamos a un valor de 0,3 amperes. Entonces ya tengo aquí mi valor, ¿ven? Entonces por aquí yo sé que van 0,3 amperes por este sector, ¿ven? 0,3 amperes. Entonces ahora con esta intensidad yo puedo calcular el voltaje en estos extremos, ¿ven? Entonces digo voltaje es la resistencia ahí por la intensidad y nos da que en este sector es 9, 0,9 volt. Este sector es 0,9 volt, vean, voltaje AB. Y el voltaje BC, a realizar la operación, 0,6. Nuevamente tener presente donde hay más resistencia, más voltaje tengo que destinar del total que yo tengo aquí, ¿ven? Donde hay menos resistencia, menos voltaje. Realizo la suma y la suma equivale al voltaje en los extremos de la batería, ¿ven? Arriba, 1,5 volts. Entonces ya tenemos esta parte de aquí y ya tenemos esa parte de ahí. Y ahora viene la intensidad. Esta parte tenerla presente. Aquí viene lo diferente. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar en este tramo. Y ese tramo, y esto aquí por favor, tener siempre presente, este tramo es este. De ese circuito. Entonces el voltaje en este tramo, como está en paralelo, es este voltaje, ¿ven? El voltaje con el cual yo voy a trabajar son los 0,6. Ya no trabajo con el voltaje completo como en el ejercicio anterior. Vean que yo utilizaba los 24 porque no tenía una resistencia antes, ¿ven? Aquí por ahí, por este tramo de ahí, no tenía una resistencia, entonces por eso puedo decir que el voltaje que recibe cada resistencia equivale al voltaje de la fuente. Acá no puedo decir lo mismo porque tengo esta resistencia acá adelante, ¿ves? Entonces ya tengo que trabajar con el voltaje de este punto entre esto y el voltaje entre esos dos puntos es 0,6. Por eso la importancia de tener un circuito por eso yo lo marco ahí. Importancia de tener este circuito porque me permite visualizar para mí, por favor, lo hablo desde mi punto de vista, visualizar esta parte de aquí, mejor. Entonces, cuando tengo que hacer el análisis de las corrientes, yo digo, ven, viene al llegar ahí a este sector, la intensidad, al llegar a la intensidad a ese sector de ahí, ven, ahí, se divide en un I2 y en un I3. Ahí están. Y aquí tengo
marco, ¿ven? El voltaje entre los puntos B, ahí está el punto B, y el punto C, que no lo había presentado ahí, es 0,6. Entonces la intensidad en este punto, vamos a calcularla. Entonces voltaje BC, que es 0,6, vean lo marco ahí, 0,6, no es el voltaje 1,5, por favor, tenerlo presente. Y lo divido por la resistencia, y eso da 0,2 amperes. Y después la que está abajo, R3, que es 6, nuevamente mantengo el voltaje, ¿ven? Porque es el mismo, ¿ven? Porque están en paralelo, y lo divido por 6 da 0,1. Y aquí tengo los valores de las intensidades, ¿cuáles? Y 2 y 3. ¿Ven? Tener presente ahí el voltaje. Recuerde, cuando las resistencias están conectadas en paralelo, el voltaje en cada resistencia tiene el mismo valor. Y ahora nos piden calcular el voltaje AB, el voltaje BC y el voltaje, el voltaje A, voltaje en el punto B y el voltaje en el punto C, estos voltajes. Entonces acá nosotros vamos a utilizar lo siguiente, vamos a decir, como la diferencia es 1,5, entonces el punto más está a 1,5 volt y el que es negativo está a 0. Ahí está. Como tengo un cable, vean, tengo un cable, el voltaje en este punto que está aquí, al llegar ahí, ven, ¿cuánto es? 1,5, ¿ven? Y ahí tengo el valor de este caso. Y al llegar para este lado de aquí, como tengo un cable, llego hasta ahí nomás. Y ahí tengo el voltaje en el punto C, BC, que en este caso vale 0. Y ahí tengo el otro valor. Ven, ahí lo tenía marcado ahí. Ahora la pregunta es, ¿cuánto vale el voltaje en el punto B? Entonces nosotros vamos a decir, mire, entre A y B, cae el voltaje en 0,9, ¿ven? 0,9. Cae el voltaje en 0,9 volts. Cae en 0,9. Entonces ahí el voltaje B va a ser igual. Partió en 1,5 y cae en 0,9. Entonces el resultado tiene que ser 0,6. ¿Ven? Ahí. Este es 0,6. Entonces, si este punto nuevamente vale 0,6, aquí vamos a explicar por qué el voltaje era el mismo, el de color amarillo. Entonces acá esto es 0,6, no sé si me va a dar para colocar ahí. Este también vale 0,6 y este también vale del de que está aquí, este punto de ahí, 0,6, ¿ven? Y el otro, por este otro lado, este vale 0, porque si este punto de aquí tengo un cable, este vale 0. Este también vale 0. Y este que está ahí también vale 0. Y ahí demostramos que estos puntos que están aquí están al mismo voltaje. En este caso, ¿cuánto es? 0,6 volts. Y ahí llegamos a la demostración. Entonces, si ustedes se fijan, este tipo de ejercicio, son varias cosas las que tenemos que ocupar y tener presentes los conceptos, pero muy, muy claros para resolver el ejercicio y entender cómo funciona y por qué utilizo este voltaje, para este sector y no este de aquí. Estaría en los extremos, ¿ven? Ahí nomás. ¿Ven? Entre el punto A y C. Ahí tengo 1,5.
acá 1,5 y acá 0. Pero yo necesito el voltaje en este tramo y en ese tramo es 0,6. ¿Ya? Para que lo tengan presente ahí. Y como vimos también, donde hay más resistencia, aquí en este caso, como hay más resistencia, perdón, aquí como hay menos resistencia, en este caso R2, menos resistencia, más intensidad, y en el otro tramo mayor resistencia, R6, R3 vale 6 ohm, entonces la intensidad es menor y el voltaje se mantiene constante. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el análisis completo en tanto a la resistencia total, a la intensidad, al voltaje entre los puntos BC, la intensidad 2, la intensidad 3, el voltaje AB, el voltaje BC y el voltaje AB, el voltaje A, el voltaje B y el voltaje C. Para que lo tengan presente cómo se fue calculando cada uno de ellos. Voltaje A en el punto A, el voltaje en el punto B y el voltaje en el punto C. Esta parte de aquí hay. ¿Ven? Ahí tenerlos presentes. Sigamos. Ahora vamos a resolver otro tipo de ejercicios. Calcular el R total, pero utilizando letras. No vamos a utilizar valores, solamente letras. Y vamos a llegar a explicar qué ocurre con el R total. Ya con ecuaciones literales ahí. Entonces aquí nos dicen, mire, nos presentan este circuito y nosotros tenemos que identificar primero qué tipo de circuito es. Qué sector está en serie, qué sector está en paralelo. Eso es lo que tenemos que identificar. Nuevamente, yo acabo de decir, siempre partir con el trayecto que realiza la intensidad, la convencional. Vamos del más, avanzamos, pasamos por esta resistencia. Al llegar a este tramo que está aquí, se produce una división, ¿ven? Una división ahí. Entonces ahí tenemos I2, I1, avanza, y nuevamente tenemos I. Entonces ahí podremos decir, mire, este sector que está aquí, estas dos resistencias que tienen valor R son iguales, e igual a la que está acá, están conectadas, este sector A, lo podríamos llamar sector A, está conectado en paralelo. ¿Cómo se calcula? Aquí tenemos 1 partido por R más 1 partido por R. Entonces alguien me dice, pero no tengo números. No, no tiene número. Esta es la gracia, solamente vamos a trabajar con letras. Entonces aquí podríamos decir el denominador 1, denominador RR. Entonces R y sumo lo que está arriba y nos queda 2, ¿ven? Entonces nos queda esta parte que está aquí, ¿ven? ¿Qué puedo hacer? Despejando y haciendo todos los despejes y movimientos, llegamos que RA en el sector A es R medios. Y R medios yo lo puedo escribir así. Si alguien no lo visualiza ahí, lo puedo escribir de esa forma. Esto ahí. Un medio 0,5. Entonces aquí el R total en este sector, el RA, 0,5 R. Recuerden, cuando está en paralelo, el R total tiene que ser menor a las resistencias que están conectadas a él. Vean, aquí cada resistencia tenía un valor de R, ¿ven? Un valor de R. Y el R en este tramo nos quedó como 0,5 R, menor que lo que está arriba. Y ahí realizo mi nuevo dibujo, vean mi nuevo dibujo, ahí está, donde este es el más, este es el menos, hago la intensidad que avance por ahí, ven, llega hasta ahí,
Y este circuito sería serie, porque tiene un solo camino. La intensidad, tengo que sumar y llegamos a nuestro valor que el R total es 1,5 R. Y ahí puedo comentar qué ocurrió con el R total, ¿ven? 1,5 R. Y ahí calculo el R total. Acá nos presentan otro circuito en la cual nos piden calcular el R total. Entonces, siempre no olvidar partir con la intensidad. Avanzo por aquí, llego a este sector, la intensidad se dividen y me encuentro con que arriba tenemos una resistencia R, abajo tenemos la misma resistencia. Entonces hay una división aquí, se divide la intensidad. Y aquí estamos en el caso, ¿ven? I1 es igual a I2 porque la resistencia es la misma, se dividen en partes iguales. El R total es el mismo, hay una división. ¿Ven? Acá está. Ahí está. En paralelo. Avanza, se vuelve a juntar el I y nuevamente se vuelven a separar. ¿Ven? Nuevamente ahí tenemos la misma resistencia, la misma cantidad y se vuelve a juntar. Entonces tendremos dos sectores, ¿ven? El sector A y el sector B. Calculamos el sector A, 1 partido por RA, 1 partido por R más 1 partido por R, ahí están. Realizamos la misma operación que aquí, estaríamos en este caso ahí, ¿ven? Y nos queda 2 partido por R. Realizamos las operaciones correspondientes y llegamos a este valor y nos queda que la resistencia total en el tramo A, en el sector A, es 0,5 R, porque están en paralelo. Hay una separación. Es como las conexiones que tenemos en nuestras casas que son en paralelo. ¿Ya? Porque si yo apago la luz del comedor, la luz de la cocina sigue encendida o la luz del patio. ¿Ves? Entonces no hay problema. Las conexiones en nuestra casa es paralelo. Si yo apago la luz, insisto, puedo apagar la luz del pasillo, pero la luz de la cocina, la luz del comedor o del living siguen encendidas. ¿Ven? Ahora, analizamos el sector B y nuevamente tenemos que calcular el R de ese tramo y están en paralelo. Si usamos fracciones, llegamos a este valor, realizamos las operaciones correspondientes ahí y llegamos a este valor que está aquí, ¿ven? Nuevamente tener presente, como están en paralelo, el R2, yo hago énfasis en esta parte, el R total de este tramo, en este caso sector B, B es menor que las resistencias conectadas a él. Y después nuevamente hago mi dibujo, hago este dibujo que está aquí, ahí. Sigo el valor de la intensidad, vean, ahí sigo el valor de la intensidad, del trayecto, perdón, de la intensidad. Sigo el trayecto de la intensidad, ahí vamos para que quede más ordenado. Ahí sigo el valor, sigo el trayecto de la intensidad y llego a la conclusión, como tengo un solo camino, el circuito está en serie. ¿Ven? Y al estar en serie tengo que sumar y llegamos que el R total del circuito presente aquí, para este caso nos dio R. Esta es la forma de trabajar sin números. Aquí estamos trabajando con letras, solamente letras. ¿Ya? Para este caso utilizamos todas las resistencias iguales. En un ejercicio nos podría parecer que vale 1,5 R, podría ser 2 R o 0,5 R. Eso va a depender de los valores que nos entregue el circuito. Yo en este caso utilicé solamente para la resistencia el valor de la letra R, que todas las resistencias fueran iguales, pero conectadas de manera distinta. Por ejemplo, este tramo de aquí
en este sector, en el sector A en paralelo y después eso estuviera en serie. Después en este sector de aquí utilicé dos paralelos, ¿ves? Este tramo de ahí paralelo, este tramo de aquí paralelo y después esos dos paralelos, al calcularlo, de ahí llegamos a un circuito serie. Bueno, ahora me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.